Ok, ahí ya estamos grabando. Nuevamente, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Que empecemos una semana con mucha energía y mucha expectativa, mucha fe de que este nuevo año que viene sean decretos muy buenos. Agradecer primeramente por el año que está por terminar. Ha sido muy bueno con nosotros. Tenemos salud, eh, tenemos lo necesario. Nos ha dado pues muchas bendiciones. Siempre anhelando pues que el próximo año sea mucho mejor, ¿no? Y precisamente, ya que estamos como vamos a ver ahorita, qué significan estos días de Lul, que estamos en el mes de Lul y próximos a Rosh Hashanah, qué implicaciones tienen, eh, digamos, cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento en estos días. Creo que se ajusta muy bien el tema de la clase, ya, el tema de la clase, de reflexionar algunas cosas. La clase básicamente es, como sabemos, siempre hay un mensaje universal en cada una de las actividades que hay para el pueblo judío. O sea, hay algo que las naciones pueden aprender de las festividades, de todas estas vivencias que tiene el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo es importante tener los límites claros, porque no se trata de que cuando existe un mensaje universal, entonces todo lo que, digamos, hace el pueblo judío se puede uno vincular a hacerlo también, porque puede ser incluso una transgresión para no agiras. ¿Ok? Entonces, entonces, esa parte es lo que queremos, lo que quiero analizar con ustedes, trayendo algunas fuentes, analizando digamos, algunas maneras que algunos están desarrollando de manera personal o grupal ciertas cosas que pueden estar bien, otras no. Sin mencionar nombres, obviamente no me interesa. Primero también aclararles que no soy alguien, una autoridad, digamos, para definir costumbres o, digamos, dictaminar qué se puede hacer o qué no se puede hacer. No es el caso, no es lo que trato de venir a hacer aquí. Sí, un segundo, me dicen unas personas que lo saqué de clase, un segundo. Ya reviso. Bueno, es que hubo unas personas como que cuando yo de grabar por temas de políticas, ¿no? Y de los derechos a las personas, pues entonces se le hace una notificación a cada usuario de que yo voy a empezar a grabar, si está de acuerdo o no, y tienen que darle a aceptar. Si le dan que no, pues obviamente entonces el sistema lo saca de la reunión. Eso fue lo que pasó con algunos aquí, según lo que veo. Pero puede ingresar, no sé si que al sacarlo no les da acceso nuevamente, no sé. Entonces, bueno, les comentaba que yo solamente vengo a transmitir un conocimiento de lo que dicen nuestros grandes sabios y poskim sobre este tema bueno, algunos detalles que todavía faltan o, digamos, por aclarar en el tema no ágil. Y bueno, básicamente en lo que tiene que ver con Rosh Hashanah, obviamente, primero vamos a entender que es un día de juicio y renovación. ¿Ok? La pregunta es si esto es día de juicio para Israel o día de juicio universal. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. No, creo que todos sabemos que sí, que toda la humanidad es juzgada, todos estamos en un juicio. Ok, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Lo nuevo o lo novedoso sería traerles la fuente. Eh, la fuente esto está en la Mishnah, el Tratado Rosh Hashanah, que dice
En Pesach se juzga el grano, en Shavuot todos los frutos del árbol, en Rosh Hashanah todos los habitantes del mundo pasan ante él como ovejas de rebaño, y en Sukkot se juzga el agua. ¿Okay? Entonces Hashem, como vemos, está, cuando se habla de juzgar, es como quien dice que él decreta, como ya sabemos, Rosh Hashanah se decreta la bendición y quién va a vivir, quién va a enfermarse, etcétera, etcétera. Entonces también se decreta en Sukkot se decreta también el agua que va a caer sobre la tierra, que eso afecta a todo, positivamente a todo el mundo. Entonces, aquí tenemos una Mishnah, pero es importante resaltar el punto aquí de la Mishnah que dice que todos los habitantes del mundo pasan ante él, ante Hashem, ovejas, como ovejas de rebaño. ¿A qué se refiere esto? Pues se refería también cuando el pueblo judío iba a diezmar de los animales. Entonces tenían como una abertura, una poco estrecha donde cabía un solo animal e iban contando cada animal y lo iban revisando y también separaban el que era para el macer. Contaban 10 y cada 10 separaban uno para el macer, para el bien. Entonces, ahí explican los sabios que se refiere a eso también, o sea, como que cada persona individualmente pasa delante de Hashem. Y como dice la Mishnah, como lo acabamos de ver, una Mishnah del Tratado de Rosh Hashanah dice todas las naciones, todas las personas del mundo. ¿Okay? O sea, ahí queda claro que esto no es solamente un día de juicio para Israel, ya, un día donde somos pesados todos, es precisamente un juicio universal. Entonces, aquí ya empezamos a ver que hay un mensaje o una implicación universal de lo que tiene que ver Rosh Hashanah. Y también en Talmud Bavli, en Rosh Hashanah 16a, también dice todas las criaturas del mundo son examinadas, ¿no? Todas las criaturas. Y Ramban, en el Hos de Shuvah, dice cada persona tiene méritos y faltas, el Rosh Hashanah se pesa sus acciones del año. ¿Okay? Cada persona del mundo tiene méritos y faltas, ¿ya? Que obviamente tiene la capacidad de comportarse bien, de decidir comportarse bien o hacer lo que no debe hacer. Entonces, en Rosh Hashanah, como ya dijimos, es un día donde Hashem pasa a cada criatura delante de él y él le pesa pues sus méritos y faltas, ya empieza, en base a eso, entonces dictamina cosas para el nuevo año. Pero nosotros debemos empezar entonces un proceso de Teshuvah, como vamos a ver más adelante. Además, hay otra cosa interesante que también lo encontramos en Ilhot Melachim, del Rambam Mishneh Torah, Ilhot Melachim, capítulo 8, la Alajá 10, dice ahí claramente que Moshe fue ordenado por el Omnipresente, por Hashem, para influir a toda la humanidad para que acepten los mandamientos dados a los hijos de Noé. Aquí tenemos también en Mishneh Torah expresado claramente, literalmente, que Moshe y por ende también nosotros, los judíos, tenemos una obligación de ayudar, como ya sabemos, a los noajides a aceptar sus preceptos y enseñarles. ¿Ya? Como ya sabemos, durante toda la historia, pues el judío no había tenido esa oportunidad, por lo que muchas veces evitó hablar de este tema y más bien sobrevivir, pero estamos en una época en la que ahorita sí se puede y aún algunos todavía se les hace un poco difícil la apertura pues de enseñar todo estas 7 leyes a la humanidad. Pero obviamente aquí vemos también una obligación de parte de Hashem hacia nosotros de aclarar a los justos de las naciones pues sus preceptos. Entonces, por esta razón, eso es lo que nos motiva precisamente a nosotros estar enseñando, o por ejemplo, momentos como viene ahorita la festividad, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Porque también hay mucha confusión. Desafortunadamente, algunas personas no ágidas han asumido cosas que no deben hacer, han modificado cosas que no deben modificar. Entonces, ahí es donde nos vemos en la obligación de enseñar lo que es correcto y pues ya cada persona, si le gusta o no le gusta, ya es cuestión personal, pero estamos enseñando lo que dicen, lo que establecen los sabios. Que sí, ahí existe libre albedrío, la persona puede escuchar que algo no está prohibido, pero en su corazón lo quiere hacer. Al fin de cuentas es digamos, su obligación o su cuenta con Hashem de estas cosas, ¿no? Pero si estamos hablando de alguien justo,
empezaremos a hablar de alguien justo cuando es temeroso. Y el que es temeroso, y para ser justo, precisamente busca la manera de informarse qué puede hacer y qué no puede hacer, y cuando de pronto podría estar transgrediendo una línea, una frontera entre judíos y no judíos. ¿Okay? Entonces, acá, otra connotación que tiene, antes de hablar de Rosh Hashanah, tenemos el mes de Elul. El mes de Elul es un mes que tiene tres, eh, tiene varias cosas, pero vamos a hablar de tres cosas que importantes en el mes, que ellos son las tres T, digo yo: Teshuvah, Tefilá y Sedakah. Ya son tres cosas que están escritas en el Shulchan Aruch para nosotros, de que debemos incrementar en estos días. ¿Por qué? Porque obviamente lo que estamos diciendo, nos aproximamos a un juicio, entonces es importante la Teshuvah, pues no, todo el año es bueno para Teshuvah, no deberíamos esperar al último momento, pero sí, ahorita dice el Amelech Hasadeh, el Melech está, el rey está en el campo, como que está más asequible a cada uno de nosotros, entre comillas, porque siempre, todo el año, así lo dice el Shulchan Aruch, todo el año Hashem está dispuesto a aceptar la Teshuvah de cada quien. Pero, ¿qué significa ahora? Dice, el rey está en el campo, es la analogía, el simbolismo. Imaginemos un rey, que quisiéramos visitarlo en su castillo, en su reinado. Va a ser muy difícil poder entrar a los aposentos del rey, va a ser muy difícil pasar todos los anillos de seguridad, va a ser muy difícil que los guardias te dejen entrar si no tienes una cita, etcétera, etcétera. O sea, ir a visitar al rey en su castillo es posible, pero más complicado. Pero cuando el rey sale al campo, imagínese ese rey que sale a ver sus tierras, que sale a ver cómo va sus propiedades, etcétera. Entonces, ahí hasta el mismo campesino que está recolectando trigo lo puede ver, lo puede saludar. A eso se refiere la analogía aquí, de que estamos en unos días, sí, días previos a Rosh Hashanah, donde el rey, Hashem está, como quien dice, más asequible a nosotros, a nuestros tefilot. Por lo tanto, incrementar en estos tres actos, Teshuvah, Tefilá y Sedakah, es importante porque nos prepara también y aprovechamos esos momentos de bondad divina en los que estamos, ¿no? En el mes de Elul. Dentro de esas temas de tefilá y de teshuvá, entramos en un tema que es el Ijot, que los sabios establecieron para este mes de Elul también. Sefaradí lo empiezan a hacer desde el primero de Elul. Ashkenazim lo hacemos unos días previos a Rosh Hashanah, no todo el mes. Entonces ahí vamos a mirar algunos detalles con respecto a eso. Pero es importante entender que tenemos en estos días una connotación o una importancia en lo que es Teshuvah, ¿ok? Ahora, si hablamos de Teshuvah, esas tres cosas que mencioné tienen una importancia universal. Tefilá, najitas están obligados a rezar, sí. ¿Están obligados a rezar con Sidur? No. Es importante aclararlo. O sea, ¿tienen que rezar al Creador? Claro que sí. Es una obligación de todo ser humano dirigir su plegaria al Creador y mucho más en momentos de necesidad. ¿Es obligación rezar con Sidur? No. El Sidur es opcional, quienes lo quieren utilizar, pero no es necesario, siempre lo hemos dicho. Incluso tenemos un libro mucho mejor que cualquier Sidur, que es el libro de Teilim. Entonces, hay que entender que la tefilá sí es obligación. Lo que no es obligación es hacer la tefilá con un Sidur o con unos rezos establecidos para no ajidas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tefilá, de estas tres cosas que acabo de mencionar, tiene una connotación universal. Teshuvah, ¿tiene connotación universal? Claro que sí. Pues no puede ser que a los gigas no se les exija que cambien su camino. No puede ser que a las naciones no se les exija que cambien su camino. Si fuera así, Hashem no les juzgaría, pero vemos casos en la historia donde Hashem juzgó, como en Liduvio, como en Sedón Amorá, etcétera. O vamos a ver incluso el caso de Nínive. Hashem iba a juzgar a la nación de Nínive y ellos hicieron Teshuvah. Ahí entra precisamente lo que estamos hablando. Pero la Teshuvah también tiene una connotación universal. Y la Sedaka también tiene connotación universal. ¿Por qué? Porque de hecho es lo que Rambam menciona cuando dice que si un Ajida quiere aceptar un precepto voluntariamente, lo puede hacer. Y dice, por eso si quiere darse de acá, se le enseña cómo darse de acá y lo que tiene que ver con las leyes de Sedaka. Entonces, Sedaka, ¿por qué tiene una connotación universal? Porque también trae un beneficio social.
Ya, eso ya lo hemos estudiado, dice todo aquello que tiene un beneficio social y es razonablemente algo bueno, pues no agidas lo pueden hacer, algo que influye positivamente en la sociedad, pues lo pueden hacer. Entonces, tefilá, sedacá y teshuvá tienen una connotación universal y son tres cosas que se hacen en este mes de Elul, que se incrementan, que se busca precisamente ganar la gracia divina por estas cosas y de pronto tener misericordia, que haya tenga misericordia de nosotros también y nos ayude precisamente a tener un buen juicio. ¿Ya? Entonces, estas tres cosas son importantes y tienen una relevancia universal. Y como ya dije, con respecto a Teshuvah, pues tenemos el ejemplo de la nación de Nínive, ya que fue precisamente eh, avisados de que iban a ser destruidos si no cambiaban su conducta, o sea, en otras palabras, si no hacían Teshuvah, y ellos lo hicieron y Hashem les perdonó. Aquí vemos que también en la Torá misma nos trae un ejemplo de una nación no judía que también, digamos, cernía sobre ellos decretos negativos y, y no solamente eso, sino la importancia de cuando Hashem vio sus actos, o sea, ellos cambiaron su conducta. Teshuvah, como sabemos, no es solamente sentirse mal, no es pedir perdón. Teshuvah tiene que la persona cambiar su conducta. ¿Ya? Son pasos importantes en la Teshuvah. Ya lo hemos estudiado muchas veces, pero para los que son nuevos aquí, porque es una clase abierta también, hemos dicho que la Teshuvah no es simplemente sentirse mal, sentirse en remordimiento y pedir perdón. No. La Teshuvah tiene unos pasos. Implica una confesión verbal a Hashem. O sea, expresarle a uno en su soledad, hablando con Hashem, le expresa precisamente su arrepentimiento, confiesa su pecado, deja lo que está haciendo, o sea, se aleja de ese acto negativo y promete no volverlo a hacer. Importantes esos pasos en la Teshuvah. ¿Okay? Si no los hace, entonces la Teshuvah no es completa. Tiene que prometer no volverlo a hacer. Y por eso, al prometer eso, pues sus actos, su conducta también debe cambiar. Debe precisamente cambiar el camino que llevaba, como vimos en el caso de Nínive. Este, ahora, tenemos también una connotación o más bien son días de juicio, como dijimos, de reflexión, de renovación. Estas tres cosas también tienen una connotación universal. Reflexión, si queremos hacer teshuva, pues la persona debe reflexionar, mirar, analizar sus actos, renovar precisamente sus comportamientos, como estamos diciendo. Son cosas de carácter universal. Eh, Sin embargo, vamos a encontrar algunas cosas que son específicas de Israel, ¿ya? Como por ejemplo el toque del shofar, ¿ya? Es un mandamiento específico para Israel. No puede uno agir a hacerlo, se ve muy lindo, lo que sea, no es un mandamiento para no agiras, ¿ok? Y quien lo hace, sabiendo que no es una obligación, sabiendo que no es algo ni siquiera opcional para no agiras, ni siquiera voluntario, pues obviamente está transgrediendo sus preceptos no agiras al tomar algo que no le pertenece. Ahora, tenemos otro aspecto que también es muy discutible y es algo que he visto también, el tema de las tefilot específicas, ya, tefilot específicas para lo que es estos días, por ejemplo, este caso específico de Selijot. Ya. Selijot es algo que vamos a ver y hay mucho problema en esto, ya, mucho problema en este tema de Selijot. Primero porque están tomando textos judíos, algunos, y lo modifican, lo adaptan a noajidas. ¿Ok? Entonces, eso es muy problemático. Cuando digo problemático, no me refiero a que es problemático porque a algunas otras personas no les gusta o algo así. Cuando digo que es problemático, porque alágicamente trae muchos problemas y es algo que no se debe tomar a la ligera. Y si bien aquellos que sugieren que noajidas pueden hacer eh, selijot por el tema de que es una costumbre y no una mitzvah, en verdad también ahí hay discusión. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, tenemos en nuestros libros, nuestros códigos de leyes, que
muchas veces una costumbre termina tomando fuerza de ley. Entonces, no es tan sencillo decir, no, bueno, como esto es un minhaj, esto no es, es una costumbre para que no conozcan el término. Entonces se puede adaptar para no ajidas. No, no es tan así. Entonces lo que quiero decir es, incluso aquellos que proponen unas selijot modificadas pueden estar transgrediendo. Cuando digo aquellos que sugieren, me refiero a personas judías que de pronto sugieran esto. Pueden estar entrando en un problema alágico muy delicado. ¿Ya? Ahora, sí, y mucho más. Si estamos hablando de si un judío puede entrar en un problema alágico al modificar estas cosas, adaptarlas para no ágidas, pues cuanto más un no agida que las modifica voluntariamente, que viene a cambiar las selijot y agrega cosas. No solamente eso, por ejemplo, en los sidurín hay algunos sidurín que no son aptos, no son adecuados, porque en verdad lo que hacen incluso es como generar una liturgia comunitaria. ¿Entienden? No sé, han visto donde dicen que el que está rezando en voz alta dice tal cosa, eh, y los demás responden. Si ustedes ven eso, ya están hablando de una liturgia comunitaria. Ya eso es un problema, ¿ya? Porque cuando se habla de que alguien, si desea rezar con un sidur, es algo personal, pero cuando se establece como una liturgia, puede ser un problema de inventar una religión, ¿ya? Agregar liturgias o crear liturgias, me refiero como todo ese proceso de rezar, de uno dice algo, otros responden, entonces se puede estar entrando en un problema ahí de lo que es la halajá. Vamos a mirarlo un momentico acá, tengo unas fuentes por aquí para citarles. Un segundo, las busco. Dice, las elijot son súplicas penitenciales. ¿Qué significa penitenciales? Pues de Teshuvah. Penitenciales de Teshuvah, alguien que está arrepintiéndose. Establecida por los sabios para preparar al pueblo de Israel antes de Rosh Hashanah y Yom Kippur. No son textos universales, es decir, no fueron establecidos para noajes. Ya, los sabios lo establecieron para el pueblo judío, sino que son parte de la liturgia judía, por eso los Bnei Noach no deben adoptarlas como práctica formal. ¿Ya? Entonces, obviamente van a decir algunos, bueno, no se puede tomar las selijot judías tal cual, pero podemos modificarlas. Entonces, ahí donde decía que eso también es discutible. Entonces, las selijot empezaron por allá en la época de los Geonim, y algunos sabios las empezaron a hacer como algo personal y sugirieron de pronto a sus alumnos, etcétera, pero no fue algo como establecido como una misbah, digamos, fue algo como que empezó como algo muy personal, pero sí tenemos después que los códigos de leyes como el Shulchan Aruch, Orach Haim, la Halajá 581, 582, codifica la costumbre de recitar Selijot antes del amanecer en los días previos a Rosh Hashanah durante los 10 días de Teshuvah. Las comunidades sefaradí comienzan de Rojo de Luz, como lo hemos visto, y Ramban y Hot Teshuvah menciona la importancia de clamar a Hashem en los días de misericordia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya aquí se establece en el código de leyes judías las Selijot como parte de la obligación del pueblo de Israel. Si bien empezó como una costumbre, ya está codificado como una ley. Además, también tenemos algo muy conocido en la Halajá, que es que cuando algo precisamente es aceptado por todo el pueblo, o sea, tiene el rigor de ley, tiene el rigor de una ley. Entonces aquí, si ya hablamos de que esto es digamos, aceptado y codificado como una ley que debemos recitar, por ejemplo, si hablamos de costumbre, la verdad aquí todos tenemos la costumbre de recitar Selijot, algunos menos tiempo, otros en mes completo, como dijimos, pero es una obligación para nosotros recitar Selijot y ya entra dentro del ámbito de una obligación, de una misma. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, ahí podemos decir claramente que las Selijot están ligadas a la Teshuvah del pueblo judío, ¿ok? Están ligadas al pacto que se hizo en Sinaí, o sea, con el pueblo judío y la renovación de las tablas, y el calendario fijado por la Halajá, eh, y el Talmud en el Tratado de Sanedrín 59a nos advierte sobre asumir
misbot que no fueron dadas a los gentiles, ya, así está escrito allá, dice, también Rambam en Dijón Melahim dice, un gentil puede rezar, pero no establecer ritos como si fueran mandamientos, este es el punto, o sea, puede rezar como decimos, ya dijimos, tefilá es obligación, pero establecer ritos, imagínense pronto una comunidad, yo conozco una comunidad najida, pero ellos se reúnen a estudiar, pero no es que uno llegue allá y los va a ver a ellos rezando y otros respondiendo, uno al frente rezando, o sea, imitando la práctica judía, eso no lo hacen. Se reúnen, es un lugar para estudio, un lugar para compartir, a veces también celebran allí, hacen una seudá, una comida, estudian, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de establecer ritos como si fueran mandamientos, es precisamente cuando alguien dice, estas son las selijot que debemos recitar, nosotros los majitas, ¿ya? Y que entonces entre todos lo hacen y entonces empiezan a hacerlo tal cual como si fuera una liturgia. Allí puede entrar sin problema y justo Ramban y Homer aquí lo dice, un gentil puede rezar, claro que sí, pero no establecer ritos como si fueran mandamientos, ¿ok? Entonces, la idea de esta primera parte de la clase es ir aclarando cosas, como decíamos, y al mismo tiempo analizando cuál es el aspecto universal de la festividad. Ya lo dijimos al principio algunos. Teshuvah, tefilá, sedaká, reflexión, renovación, o sea, cambiar de actitud, empezar a tener buenos propósitos, tefilá, claro que sí, pedir a Hashem misericordia, que seamos juzgados para bien, que nos dé un buen año, claro que sí, todo eso se puede hacer. El límite está en establecer o tomar prácticas o liturgias que son del pueblo judío. ¿Ok? Entonces, allí estoy citando algunas fuentes que precisamente establecen el problema de tomar ritos como si fuera un mandamiento. Y otra cosa que estamos dejando claro aquí es cómo están ligadas las selijot a lo que es la Teshuvah para Israel. ¿Ya? Entonces, Teshuvah para las naciones, claro que sí hay. ¿Ok? Ya dijimos. Pero las selijot son un ceder de tefilot que los sabios establecieron precisamente para poder, eh, para que el pueblo de Israel, digamos, pudiera hacer esta tefila por súplicas de perdón, precisamente en estos días temibles, vamos a decirlo así. Este, algunos, como decía, sugieren que se pueden modificar ciertas partes o tomar ciertas partes del orden de Selijot y proponerlas para noajiles. O sea, como extraer ciertas partes y otras no. ¿Ya? Esto, sin embargo, no hay una fuente talmúdica o alágica, es decir, si ustedes analizan los que proponen esta idea, pregúntense las fuentes, ¿ya? ¿De dónde sacaron esto? Es decir, ¿de dónde lo proponen? Es una, yo también podría proponerlo, yo también podría proponerles cosas a los noajidas, según mi lógica y mi raciocinio, pero no se trata de eso, se trata precisamente que cuando somos o procuramos ser temerosos de Hashem, siempre nos preguntamos de dónde viene esto. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿De dónde sacaron esta idea? Ok, algunos sugieren, algunos nosotros hacemos porque nosotros nos dijeron tal cosa, pero ¿de dónde lo sacaron? Ya, incluso yo lo digo porque he visto algunos de estos textos que sugieren, pero no le veo fuentes, no veo en qué se basan para proponer esto. Y nuevamente, cuando hablamos de este tipo de cosas, eh, dicen, cuando hablamos de este tipo de cosas, debe haber una fuente precisamente eh, de lo que o sea, que nos fundamente la modificación o lo que yo pienso proponer. Debe haber una fuente. ¿Ya? Un segundo, aquí está entrando algo más. Okay. Entonces, eh, hay un problema allí sobre, digamos, puede ser lo que llamamos también en las leyes noajidas, Hidusheidat, a inventar una religión, ¿ya? Eh, puede haber un problema allí. Por ahí decía Edgardo, dice que lo que no está prohibido está permitido. No necesariamente así. Si algo no está prohibido, o sea,
lo que hay que buscar es alguien que legisle nuevamente, es alguien que nos indique qué hacer. Si nosotros dijimos, no, esto no está prohibido, entonces se puede hacer. Como dijimos, hay que mirar detalles, hay que mirar detalles. Por ejemplo, no, este tema no agidas es algo que precisamente está apenas en desarrollo. Apenas algunos sabios grandes, y son pocos, están escribiendo textos, están ayudando, por ejemplo, el rabino Moshe Weiner, hay otros textos que también ilustran, pero esto es algo todavía muy nuevo, el tema no ágil, ¿ya? Entonces, allí tiene que haber alguien de mucho peso que lo diga, ¿ya? Tiene que haber alguien, mientras no haya eso y no haya, digamos, una aceptación de alguien que sea de mucha, digamos, relevancia, autoridad, se hace un tema complicado. ¿Ok? Entonces dice acá, algo que también, importantísimo para concluir esta parte, Selijot son un tesoro para Israel, enraizado en el pacto Sinaí. Para los Benei Noach, el camino más sencillo, clamar al Creador desde la sinceridad, sin liturgias fijas que los sabios reservaron para el pueblo judío. Inspirarse en el tono de súplica es válido, copiar textos o rituales no lo es. O sea, no es bueno tomar textos o rituales específicos del judío y mucho menos adaptarlos, porque hay muchas cosas que pueden ser problemáticas. Les voy a mencionar algunas, por ejemplo. A ver, tenemos una prohibición de Baltosif, de no añadir o quitar a los mandamientos. Esto lo encontramos en Devarim, precisamente 44.2 y 13.1. Tenemos en Ramban Sefer HaMitzvot también la prohibición de añadir a la Torah escrita u oral. Sefer HaJinuk 454, desarrollar, que agregar detalles o nuevas mitzvot de figura la Torah. Entonces tenemos también Tur Orach Haim, dice, Tur detalla el orden y contenido de las bendiciones de la Midá, base la regla de no añadir o omitir respecto al formato establecido por Hazal, por los sabios de bendita memoria. Shulchan Aruch Orach Haim 68, no alterar o insertar bendiciones en el Shema, eso está hablando, o sea, ¿cuál es la connotación general aquí de todas estas prohibiciones? Que incluso para el judío está prohibido modificar, cambiar o alterar, incluso algunos comentaristas traen liturgias ya establecidas por los sabios de la Gran Asamblea o los sabios posteriores. Está prohibido hacerlo, ¿ok? Entonces, no está hablando de noajidas, de hecho, esta cita que está hablando de judíos. Los judíos no deben modificar bendiciones, los judíos no debemos a modificar ciertos textos de las tefilot que ya fueron establecidos en el Sidur. E incluso para algunos comentaristas el tema de modificar liturgias que ya fueron aceptadas por el pueblo de Israel. Esas son citas. Aunque hablan de la midá, aunque hablan de bendiciones, aunque hablan digamos, de añadir cosas a la Torah oral o escrita, puede haber eh, problemas allí en estos aspectos digamos, de incluso esta parte de Selijot, ¿ok? Importante entonces entender que incluso algunos textos, yo los he visto, algunos textos sugeridos de Selijot son modificaciones, o incluso algunos textos que he visto de ciertos grupos no ajidas de Sidur, de rezos, son modificaciones que ellos mismos han hecho, adaptaciones que ellos mismos han hecho de los textos y ojo con eso, o sea, eso es delicado, es lo que decía, o sea, incluso un rabino no podría modificar un Sidur, ya tiene que ser alguien de mucha autoridad, incluso para ellos también la ley es la misma. Hay cosas que no se pueden modificar, hay cosas que se deben continuar y hay cosas que están establecidas y que como lo establecieron sabios, generaciones anteriores muy grandes, hoy día no se puede modificar a menos que los sabios sean más grandes que los anteriores, tanto en número como en grandeza. Pero eso no pasa. Si vemos el Shulchan Aruch, yo estudio también con una yeshiva de Israel online en un día de la semana y escuchaba algo del rabino Mordejai, me pareció muy interesante, que decía que el Shulchan Aruch cuando Rabí Yosef Karo lo escribió, se esforzó, duró 40 años escribiéndolo, ¿ok?
40 años escribiendo, editando, modificando, agregando, etcétera, puliendo todo el texto, y lo diseñó para que el judío estudiara en un mes todo el Shulchan Aruch. Eso pues, me voló la cabeza. O sea, en un mes todo el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch es una cosa larguísima. O sea, solamente, por ejemplo, yo estudié en Israel, estudié un año todas las leyes de Basar Bejalat, en un año solamente. Y el otro año las leyes de Melijá. Y otro año las leyes de Tarubot. O sea, fueron 3 años estudiando una sección del Shulchan Aruch. Eh, estudiamos, y acá el Rabbi Yosef Caro estableció el Shulchan Aruch como un libro de repaso, vamos a decirlo así, del mes, que cada mes el judío termina de estudiar esas leyes básicas e importantes. Hoy día se ha hecho muy difícil, incluso un Kitzur Shulchan Aruch no se estudia en un mes. La gente tenemos los 2 tomos del Shulchan Aruch de Rabino Shlomo Ganfeld, e incluso que es un resumen y nos quita muchos detalles, muchas cosas, se nos hace difícil. Eso para que tengan ustedes una idea de la grandeza que tenían los sabios cuando para ellos era fácil estudiar eso en un mes. Cuando uno estudia leyes de Shabbat, eso es larguísimo, 2 años a veces estudiando todo lo que es leyes de Shabbat. Entonces aquí vamos al punto, o sea, la grandeza de los sabios anteriores era mayor y, la facilidad para hacer ellos las cosas era mucho más sencilla. Y hay leyes en las que se dice no se puede modificar cosas que ellos establecieron ya porque no, la única manera es que exista un sabios más grandes en número y en grandeza para poder modificar esto, y obviamente eso no pasa. Por eso muchas cosas se siguen manteniendo a pesar de que antes, como la razón de que se hacían, de pronto ya hoy día no existe esa razón, pero se siguen haciendo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Por lo menos, es un tema de debate de grandes sabios, ¿ok? Debería ser un tema de debate de grandes sabios, y por lo menos que nos quede a nosotros claro de que esto no es para tomar a la ligera, y hay que pensar, incluso aquellos que sugirieron un texto de Selifot han enfrentado precisamente las críticas de otras esferas del pueblo judío por ese tema, ¿ya? Y mucho más aquellos noajidas que por sí mismos toman la idea de modificar cosas o hacer un sidur o cosas así. ¿Ok? Entonces, es un tema muy, muy, muy delicado porque se puede nuevamente transgredir varias prohibiciones, Baltosif, tema de Hidushaidat, inventar una religión, y nuevamente decimos, cuando se les permite a una jida hacer cosas voluntarias, es al individuo, no a un grupo. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos por un ejemplo, yo vengo y asumo la costumbre de rezar con mi sidur no ajida, está bien. Ahora, pero si yo le digo a mi grupo, todos tenemos que rezar con el sidur todos los días, y aquí no sé cuántas veces al día, entonces ya no es voluntario, se está transformando un ritual, en una religión que está estableciendo algo que no se les dijo, ¿ok? Entonces, por eso hay que entender que las cosas voluntarias que se permitieron son desde el aspecto individual. Voluntario, comunitario, ya las cosas pueden cambiar y se pueden parecer a inventar una religión. Ahorita doy espacio para preguntas que... Entonces, es importante eso. ¿Qué pueden hacer najidas? Pues clamar al Creador, obviamente, con su sinceridad, desde su corazón, con sus palabras, con salmos, etcétera. Pero no es adecuado tomar textos judíos y adaptarlos, incluso que, nuevamente digo, incluso que algunos rabinos sugirieron algún texto, eso es muy debatible y no es bien visto, no porque no nos guste, no porque simplemente queramos llevar la contraria, no es por eso, es simplemente porque no, se pueden estar llevando, o incluso se puede estar haciendo que otras personas o najidas transgredan algo por precisamente estar diciéndoles que hagan algo que no, tal vez no deben hacer. En el judaísmo también existe una idea general en lo que decía de Misbot y Minagim. Decimos, bueno, algunos, incluso con el ceder de Rosh Hashanah, vamos a verlo, incluso pueden hacer un ceder. ¿Por qué? Porque es un minag, una costumbre. Ok, pero nuevamente deben tener claro una cosa.
Algunas costumbres, cuando son aceptadas por toda la comunidad judía, adquieren la fuerza normativa. Por eso solo aplica dentro del marco de Israel. No, aquí no pueden transformar esos usos en preceptos para sí mismos. Por ejemplo, a ver, mm, por ejemplo, caparot. Caparot es algo que se hace también ahorita antes de, de Yom Kippur, o prender velas. O por ejemplo, vamos a decirlo aquí. Bueno, por ejemplo, vamos a verlo con el tema de caparot. Ramban en Hijot Melahim dice, si una costumbre es adoptada por todo Israel o por una comunidad con autoridad, se vuelve obligatoria para sus miembros. Y el Shulchan Aruch en Orach Haim 690 dice, quien anula un minaj aceptado sin motivo válido, transgrede. ¿Ya? Esto es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, aquellos que argumentan de que como es un minhag se puede adaptar para no ajidas, también hay que ver qué tipo de minhag es, porque la mayoría de minhagim, que si bien se establecieron como minhagim, como costumbres, hoy día son como si fueran ley, porque han tomado el peso de ley, porque todo el mundo lo aceptó, todos los judíos lo aceptamos. Eh, Otra cosa también para citar por acá, los Misbod y Minhagim forman parte del pacto de Israel. Los Benei Noach honran ese pacto respetando los límites. Esto parece interesantísimo. O sea, ¿cómo puede hacer un Ben Noach para precisamente honrar todos estos días o todos estos espacios de Teshuvah o todo su camino como Noachida? Pues honrando los límites, respetando los límites que existen entre el pueblo judío y los Benei Noach. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un resumen hasta allí. Lo que estoy diciendo es, existe una connotación espiritual para los días del mes de Elul, universal, perdón, una connotación universal. También existe una connotación universal para lo que es Rosh Hashanah. Ya dijimos, hay una Mishnah que dice, toda criatura es juzgada y pasa delante de Hashem como si fueran ovejas. Así dice. Entonces, por lo tanto, si alguien va a ser juzgado, pues tiene que preocuparse por su juicio. O sea, tiene que pensar en Teshuvah, tiene que pensar en Tefilá, tiene que pensar en Sedaká y tiene que pensar, obviamente, en reflexionar, hacer lo que dice el Tanya Heshbon Nefesh, o sea, examinar su alma, corregir cosas, pedir perdón a quien haya que pedir perdón, porque eso también no lo perdona Hashem, ¿ok? Si una persona ofendió a otro, tiene que pedirle perdón es a la otra, al ofendido, no a Hashem. Las cosas que Hashem perdona en este día de Yom Kippur, por ejemplo, son cosas que su obligaciones con Hashem. ¿Okay? Entonces, existe esa connotación universal en todo este aspecto. ¿Okay? Ahora, dentro de eso, lo que es tefilot, ¿qué podemos hacer? Pues existen muchas maneras de hacer tefilot. Tenemos Teilim, tenemos la tefila personal, tenemos, sobre todo la tefila personal, es muy importante, es la que dicen los sabios que va para nosotros también. Esto ayuda a uno precisamente a comunicarse con el creador y exponer su teshuvah, exponer su deseo de cambiar, pedirle misericordia a Hashem, etcétera, etcétera. Entonces, eso es tefilot. Ahora, cuando hablamos de pueblo judío, se establecieron tefilot especiales, que en el caso de nosotros no es opcional, no es voluntario, es una obligación, que son las selijot, ¿ok? Cuando se establecieron los selijot, estoy resumiendo, haciendo un repaso, cuando se establecieron las selijot, los sabios no estaban pensando en Benay Noach. Háganse la pregunta, en el Talmud del Tratado de Sanedrín, los sabios ya discuten y hablan sobre los Benay Noach y establecen ahí discusiones muy amplias de las que se derivan muchas de las cosas que aprendemos hoy para Benay Noach, en el Tratado de Sanedrín. Pero ellos no establecieron ciertas cosas. Pero va a haber cosas que sí, sabios posteriores pueden establecer, pueden dictaminar, pero no es algo para tomar a la ligera, ¿ok? Si fuera así, estuviera ya en libros que son importantes en la biblioteca de cualquier nojida, como Ética Universal, como Código Divino. O sea, son libros importantes, o por ejemplo, famoso también, uno de los primeros, El Camino del Gentil Justo. Si fuera esto así, estuviera establecido allí, pero no son cosas para tomar a la ligera, ¿ok? Bien. Otro punto de resumen es
nosotros los judíos no podemos tomar textos establecidos por los sabios y modificarlos, cambiarlos o agregarles. ¿Ok? Está prohibido en diferentes puntos, cité varios allí, prohibido en diferentes puntos de la halajá judía, que el judío venga y modifique una bendición, que el judío venga y modifique un sidur, que el judío venga y cambie alguna liturgia, no lo puede hacer el judío. Estoy hablando de judíos, ¿ok? No lo puede hacer. Está prohibido para nosotros hacer eso. No debemos hacer eso. Pues cuanto y más, para no ágidas, no pueden ellos tampoco modificar cosas por muy lógicas que parezcan, por muy buenas que parezcan. No, aquí no aplica ese tema del fin justifica los medios. ¿Ya? Entonces, de buenas intenciones se puede transgredir también. Y eso es básicamente lo que se está diciendo. Entonces, dejemos por lo menos el tema de Selijot es un tema complicado, es un tema que no ha habido un gran sabio que lo haya permitido, haya establecido, algo así. No está codificado dentro de lo que se ha dictaminado en los últimos años para Noahida, porque también hay sabios estableciendo, estudiando y dictaminando cosas, por eso salen libros como los que mencioné. No está establecido esto ahí. Y quien lo sugiere, en verdad no tiene una base de peso, ¿ok? Incluso es más problemático que benéfico lo que está sugiriendo. Y quienes modifican y viven esto como un ritual también están transgrediendo, ¿ok? Entonces, por allí, la, la, la conclusión es la mejor manera de que una jida puede aprovechar estos días de misericordia divina es no esforzándose en imitar al judío, sino en precisamente desde su identidad hacer lo que ya dijimos, tefilá, sedacá, teshuvá, incrementar en estas cosas, incrementar en reflexiones, incrementar en cambiar de comportamiento, pensamientos, acciones y poder entonces nosotros traer así favor divino sobre nuestras vidas para el juicio, que ya dijimos que todas las naciones, todos los individuos son juzgados, y esperar también entonces un año bueno y dulce. Eso con respecto a lo que es el mes de Lul, todo lo que tiene que ver con, 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 con lo que hacemos los judíos acá en el mes de Lul. Con respecto al toque shofar, es una mitzvah, como dijimos, específica. Ya hablemos un poquitico entonces de Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah tenemos también algunas cosas específicas para Israel. Tenemos el toque del shofar, tenemos tefilot específicas para Rosh Hashanah. Es una mitzvah escuchar el shofar. Y tenemos también la costumbre de hacer una comida, una costumbre que se mezcla, como decíamos, con ya casi un precepto, una comida con alimentos alusivos a buenas cosas para el nuevo año. Y algunos, por cada alimento, hacen una declaración que llamamos un Yehi Razón, o sea que por su voluntad, precisamente, existe un año bueno y dulce, cosas así, o sea, buenos deseos. Esto, esto es específico del pueblo judío, ¿ok? Entonces, si bien no ajidas pueden hacer una comida, alegrarse también, porque, ojo, es un día de juicio, pero tiene, ¿cómo diría? Tiene una doble característica el día de Rosh Hashanah. Es de juicio, pero también de alegría. ¿Por qué? Porque es el día en que Hashem creó a la humanidad, creó a Adán, pero es cumpleaños de la humanidad, por decirlo así. Entonces, es un día de alegría, pero al mismo tiempo es un día solemne, un día de temor, porque el mismo día que Hashem creó a Adán, ese mismo día pecó. Entonces, también hay un tema de juicio. Entonces, no es un tema para estar completamente, o sea, pues triste, cabizbajo, no, es alegría, pero con solemnidad, o sea, con respeto. ¿Qué pueden hacer Najidas? Pues Najidas a mí me parece excelente y es una sugerencia que también está en algunos textos, que pueden hacer una comida en familia, alegrarse, estudiar sobre, sobre precisamente la connotación del día. Eh, eh, pe- Crecer en gratitud, rectitud, propósito, sin necesidad de adoptar rituales que no corresponden a ellos, a los gustos de las naciones, y de pronto hacer balance espiritual, o sea, empezar a analizar también cómo ha sido el año,
qué cosas ha avanzado en ese crecimiento personal, qué otras cosas todavía le falta trabajo, pero va esforzándose en eso. Vivir Rosh Hashanah como puente hacia una vida mejor, no como un rito vacío. Y si desean tener en la mesa, en la comida, alimentos que son simbólicos de un año bueno y dulce, como lo tenemos los judíos, por ejemplo, la manzana con miel que hacemos en la manzana y decimos que sea para nosotros un año bueno y dulce, ok, si quieren comer eso, no hay problema, o sea, pueden tenerlo como manera simbólica. Lo que no deben decir son las declaraciones que nosotros decimos por cada alimento, ¿ya? Sino comer los alimentos que también son símbolos de buenos augurios, buenas cosas para el año que viene, ¿no? Para el año nuevo. Entonces, básicamente por el momento, allí tenemos más que todo una diferenciación, apropiación de la identidad no ajida, ¿ya? Y saber depurar a veces ese deseo de querer hacer cosas que el judío quiere. Recuerden que eso lo explico en mi libro Descubriendo tu luz interior. Cuando las personas preguntan, ¿puedo hacer la cuenta del hombre? Yo digo ahí, bueno, ¿de qué vale solamente decir hoy es el día uno, hoy es el día dos? ¿Qué sentido tiene eso? Más bien es mirar la dimensión interior de la reflexión que hay en cada sefirá, en cada cosa que uno puede también mejorar. Entonces, acá es lo mismo. Rosh Hashanah es un día muy especial, un día en que el Creador nos va a pesar, un día en el que el Creador nos va a establecer, ojalá, con favor de Hashem, buenos decretos en la vida de cada uno. Un año muy bueno, muy dulce, con mucha alegría, con muchas buenas noticias, pero también tenemos la obligación de prepararnos y allí en esa obligación de preparación también existe una obligación sobre las naciones que es precisamente en la que es reflexión, introspección, cambios y aumentar en cosas que tienen un beneficio de carácter social y también un beneficio de carácter espiritual, como dijimos, Tefilá, Teshuvá y Sedaká. Son las tres cosas que se debe incrementar. Entonces, najidas pueden participar, claro que sí, del carácter universal, pero tiene que saber, tiene que comprender qué cosas no son parte o son específicas de Israel y no deben tomar para, inclusive, como nuevamente repito, cuando algunos sugieren, eso es discutible, todo ese aspecto. No sé si aquí tiene una pregunta Brian, antes de continuar un poquito más. Escuchamos aquí, tiene pregunta Brian. Bueno, más que una pregunta, no, es como una, bueno, sí, una duda que tengo. Yo diría que esta confusión con respecto a Rosh Hashanah y a este tema con las festividades tiene mucho que ver también con la forma en cómo uno se relaciona con la literatura. Ujú, ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el Rabino Uri Sherki tiene un libro, ¿sí? Y en este libro él menciona algo sobre que los noágidas en un tiempo futuro, creo que es en Brit Shalom donde él menciona eso, donde un tiempo futuro van a tener cierta libertad para establecer cosas para ellos con la ayuda de los sabios. No sé si él lo interpreta así o por qué, pero sí he notado que los no ágidas se agarran mucho de eso para decir, y yo los he escuchado, conocidos que tengo, se agarran mucho de eso para decir, es que el rabino dice esto, entonces esto puede pasar, y él se basa en este pasaje, el pasaje que dice que en los postreros días se tomarán del tzitzit del judío y dirán, subiremos con ustedes, bueno, esas cosas. Yo creería que la cosa va más por ahí, no sé usted qué tenga para decirme con respecto a eso, porque sí lo he escuchado bastante y la verdad ujú. no sé muy bien cómo abordar eso. Sí, así es muy buen aporte. Mira, en verdad, nuevamente, como dije hace un momento, este tema de- del movimiento no agida es muy antiguo, como dijimos, pero como movimiento que está tomando fuerza es muy nuevo todavía, muy nuevo realmente. O sea, falta mucho desarrollo. No solamente, ojo, atento a esto, no solamente desarrollo de parte del no agida, falta mucho desarrollo de parte del pueblo judío. ¿Ok? O sea, el pueblo judío todavía falta desarrollar muchas cosas para orientar al no agida. Ya se empezó, se abrió la puerta con libros y con personas que están enseñando, o no enseñando, porque yo enseño también, sino los que están legislando para no agidas. Se abrió una puerta, se está comenzando. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí, va a llegar un momento
en que el Noahida va a tener, digamos, la manera de empezar a legislar cosas, porque también está el tema de las Cortes de Justicia, pero como dijimos, de la mano de Israel. ¿Por qué de la mano de Israel? Porque Israel conoce, precisamente viene la tradición de Moshe Sinai, y hay, las cosas que se establecen tienen que ser de acuerdo a la Torá, no de acuerdo a lo que nos parece o lo que a mí me parece, etcétera. Entonces, sí estamos de acuerdo que hay muchos libros que mencionan cosas muy interesantes al futuro para noajidas. Incluso el libro Kabbalah para las Naciones dice que en el futuro los noajidas también se convertirán en judaísmo, o sea, aceptarán la Torah completa. Pero yo creo que ahí es donde se necesita una orientación específica para no malentender o entender el libro según lo que yo pienso. Lo que tú dices es cierto, y eso lo explica el Tania en el prefacio. Dice, cada persona entiende según su intelecto y según su momento. Es decir, una persona puede, incluso el Tania dice algo más, dice, una persona puede tener libros de Torah, o sea, libros de luz en su mano y estar vagando en la oscuridad. ¿Cómo puede ser? Pues la razón es que precisamente puede estar interpretando las cosas a su manera, o como él cree en el momento, o como el sentimiento del momento. Entonces yo creo que sí, lo que dice Rabino Uri, y lo que dicen otros libros, y yo también personalmente creo que esto apenas está comenzando, van a pasar muchas cosas, sobre todo más me genera expectativa es que va a pasar desde Israel. O sea, no me refiero desde Israel como Estado, me refiero desde el pueblo de Israel, porque esto está tomando fuerza y ya está en el foco de atención, este tema no ágida desde los sabios de Israel, desde los que están dictaminando, ya está. Antes no era algo que era muy relevante. Ahorita ya incluso existen poskim que son expertos en leyes no ágidas y a los que uno tiene que dirigirse para consultar estos temas. ¿Ya? Entonces, sí, es cierto que en la medida que se siga este proceso, pues las cosas van a evolucionar a un punto donde va a haber un trabajo mucho más abierto de parte del judío hacia el no y un trabajo también mucho más responsable del Najida en su desarrollo y en sus obligaciones. Yo creo que sí, va a pasar, pero dentro de lo que tú decías, el problema está en asumir lo que está en el texto y entonces ya yo tomarlo como algo que yo puedo hacer o cambiar o tal cosa. No necesariamente es así. El texto está expresando cosas generales, pero cuando hablamos de tomar decisiones particulares o cosas específicas o cambiar cosas específicas, hay que precisamente tener una orientación y no de cualquier rabino, sino de personas que pueden darnos una respuesta en el tema de la ley para seguir lo que es la ley del Moshe Sinai, de la Torah. ¿Okay? Claro, Rob. Gracias. Sí. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un caso, antes de dar la palabra a Norma también y a Leifeni. Un caso que leí ayer, en Shabbat, de un hombre que quería divorciar a su mujer, un hombre judío, y cuando va a divorciar a la mujer, o sea, en el judaísmo existe algo que se llama el contrato matrimonial, la que tú vas. Esta que tú vas no es simplemente un documento que dice me casé con fulanita o algo así, no. Allí hay un valor monetario que el esposo tiene que pagar a la esposa si la divorcia. Es decir, ella tiene derecho a un dinero, que generalmente es bastante dinero. En el caso que el hombre quiera divorciarla, él tiene que darle ese dinero a ella para divorciarla. ¿Ok? Esa es la ley judía. Entonces, eh, pero también, bueno, el caso fue de un hombre que fue hace mucho tiempo. Eso lo leí precisamente en un caso que le consultaron al Rambam. El Rambam estaba vivo cuando eso. Y el hombre quería divorciar a su mujer, pero le decía que ella aceptara que no va a recibir ningún pago. O sea, como quien dice que se divorciara, pero que ella aceptara que ella no iba a recibir dinero y que, bueno, que ya se divorciaran. Obviamente eso no está bien. La mujer fue a un tribunal, ahí está el punto de vista, un tribunal rabínico, y expuso el caso, y el tribunal le dijo, no, no, si quieres divorciarla realmente, págale la que tú vas. O sea, ¿verdad? No puedes divorciarla sin pagarle nada. Tienes que pagarle la que tú vas, y así terminaron los tribunales. Luego, este hombre, un amigo, entre comillas, porque un buen amigo no dice eso, le dijo que en la halajá hay un tema que si el hombre se quiere ir para Israel y la mujer no quiere,
entonces él puede divorciarla sin pagarle la ketubah. Porque esto es la halajá y esto hoy día es vigente. O sea, si un judío se quiere ir para Israel, la mujer no quiere irse, él puede divorciar. ¿Ya? Entonces, qué gran consejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los fueron nuevamente al Beidín, el hombre dijo que en verdad se quería ir para Israel y la mujer no quería. Y entonces ellos dictaminaron, ok, que entonces puede divorciarla sin pagarle la ketubah. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Personas que no estuvieron de acuerdo con este dictamen le escribieron al Rambam. Escribieron cómo puede ser posible. O sea, si se permite esto, entonces cualquier hombre va después a mentir o quién sabe qué para no pagar que tú vas y entonces la mujer queda mal. O sea, no es así. Entonces, el Rambam explicó y dijo, definitivamente esto que está haciendo el tribunal no es correcto. El Rambam. No es correcto porque la manera correcta de proceder es hacer al hombre jurar delante de Hashem y esos son juramentos que no se puede hacer en vano. Sabemos que está prohibido eso en vano. Entonces, jurar delante de Hashem de que en verdad no tiene ningún deseo, sino solamente vivir y tener la bendición de estar en Israel. O sea, no es su único deseo. Él tiene que jurar eso y si en verdad no es así, entonces se excomulga al hombre. Se debe excomulgarlo por esta conducta que no es correcta. Que dice, esto es tal cual como que le roba a su prójimo. Tal cual. Una persona que no quiere pagar lo que debe, como el empleado que tampoco quiere pagar a sus trabajadores, etcétera, dice el Rambam. Entonces, lo correcto aquí es eso. Y y incluso que si se hace jurar y la mujer también desea irse, pues entonces él tiene eh, que pagarle la que tuvo. Ya, o sea, ¿cuál es el punto aquí de esto? El punto es, encontramos un tribunal que juzgó de una manera, pero una manera muy cuestionable, ¿cierto? Entonces, pero fueron donde un posek, Rambam era posek, fueron donde Rambam era la autoridad del momento, de hecho, el Rambam fue una lumbrera que Hashem puso en el mundo precisamente porque el pueblo de Israel se estaba mucho asimilando y muchos estaban tomando prácticas que no eran adecuadas de los lugares que habían, etcétera. Incluso hay cuentas de prácticas que estaban tomando los matrimonios judíos, parecían los matrimonios árabes, etcétera. Entonces Rambam vino a corregir muchas cosas de esas del pueblo judío que se estaba asimilando y tomando prácticas que no eran propias. Y el Rambam dictaminó y dijo, eso no está bien. Y esto no es adecuado como procede ese bidín. La manera correcta es así, 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 así. Okay. Ahí está el punto de que necesitamos sabios. Hay grandes sabios. En Baruch Hashem siempre tenemos grandes sabios en cada generación. Pero todavía no se ha hecho público, vamos a decirlo así, que esos grandes sabios estén legislando para Najidas o que estén orientando o que estén, excepto algunos que ya están haciendo, pero hay muchos temas de debate como este punto. Este licor. Es un tema de debate muy complicado. Y si un gran sabio dice, sí, se dictaminó y estas son las leyes, estas son las elijo para no agidas, ok, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que aceptar, porque así es. O sea, no se trata que mi pensamiento personal, sino que aquí uno tiene que buscar poskim y alguien pregunta que, bueno, no, debe ser un posek alajá, sí, claro, o sea, nosotros, la mayoría de los judíos y rabinos, pues simplemente estamos cumpliendo la halajá que ya está dictaminada y enseñamos lo que está dictaminado. Pero nosotros no dictaminamos cosas nuevas. ¿Okay? Eso lo hace alguien de mucha autoridad y en eso sí sé que se está tomando ya muchas Como el iniciativas rabino desde Wey. Israel. Sí, el rabino Weiner y sin embargo puede haber obviamente el rabino Weiner da un paso muy importante, pero sin embargo te digo, pueden haber sabios con mucha más reconocimiento en el tema lógico. O sea, si lo dice un gran sabio como esto, entonces obviamente toma mucho más peso. Y sí, bueno, estamos en ese proceso de desarrollo, ¿no? De todo este movimiento no agida. Ustedes son parte de ese fenómeno y yo creo que tanto nosotros como ustedes siempre debemos mantenernos al lado seguro de las cosas antes que meternos en cosas dudosas hasta que no se diga lo contrario. Por acá tiene Norma la mano levantada, después le doy la palabra a diferencia. Buenos días a todos, buenos días, Rap. Gracias por esta explicación que es precisa y concisa. Eh, yo lo venía pensando también en eso, en este tema de la Selijoid y todo eso,
desde el año pasado yo digo, bueno, esto es como cuando uno tiene más de un hijo, cuando uno da tareas, asigna tareas y el otro viene de metiche y le ayuda al otro, la verdad que uno no se complace, uno no se complace en que le ayudó al otro porque quiere que el otro hijo, como yo soy mamá, yo todo lo veo así, que el otro hijo también aprenda en su trabajo, que aprenda su rol. Entonces digo, eso es así con nosotros como noágidas. Si Hashem es pues el padre de todos, pues digo, cuánto más él nos da un rol y no quiere ni que, por decirlo así, ni que el judío se vuelva noágida porque no es el rol, ni que el noágida se vuelva judío o se imite el uno al otro, porque es su rol para que él se complazca. Y de ahí en Ah, estos días también eh, yo estaba pensando con esto de Rosh Hashanah, que el rey está en el campo. Entonces digo, el rey está en el campo y lo que usted dijo ahí de que pues todo el mundo es juzgado, en todo el mundo, todo pasamos como ovejas, ¿verdad? sí. Y digo, ¿cómo será esto? Y el rey está en el campo igual para escuchar, no para tan solo para juzgar, o sea, sí para juzgar, pero también escucha, o sea, nos da como tiempo de que nos escucha. Pero me hago como los pichinguitos, ¿verdad? Que el rey va pasando en su carruaje y va viendo los campos y quién cuidó esto, quién hizo crecer esto, y de ahí va al otro lado y aquí está árido y aquí esto nadie lo cuida y va chequeando, ¿no? Entonces digo, así yo creo que el rey esté en el campo es para que nos escuche y también a la hora que nos va juzgando es porque, ok, ya pasé por ahí, esto no hiciste, esto hiciste, y ahí va lo que usted dice, en qué nos toca en actos de que ayuden a la sociedad, no tan solo a nosotros. Eh, y entonces, ¿qué hice en todo este año? ¿Qué crecí no tan solo yo personalmente, sino, o sea, este año, estos días sí que me he enfocado más en eso, no tan solo en mí, sino en mí como para el mundo, para la sociedad, en qué crecí, en qué yo ayudé, qué cosas me hacen sentir bien de que los demás están bien, me alegré yo por el otro o no me alegré o cosas así, ¿me entiende? Porque lo que usted dijo, más enfocado, nosotros los noágidas tenemos que hacer cosas en beneficio a la sociedad. Y me pongo a pensar desde el inicio de la creación, que Adán Adán y Java se les dio pues bueno, no me sé exactamente cómo va el pasú, pero que se les dio, Ujú, ¿verdad?, de multiplicarse y cuidar el mundo prácticamente, ¿no? Y hay muchas leyes sí. implícitas ahí. Entonces digo, no se les dijo, háganse el hijot, no se les dijo, hagan esto, hagan lo otro, porque pues después se entregó la Torá a los judíos, ¿no? Pero digo, desde ahí se nos dio pues a toda la humanidad en cuidar el mundo, en hacer cosas proactivas para la sociedad. Hay muchas cosas ahí, entonces digo, nuestro trabajo también debe ser en descubrir o no descubrir, sino que de la mano de alguien que sí sabe, no de alguien que no sabe, eh, ver es eso que se dijo desde el inicio, de qué es cuidar el mundo. ¿Qué significa eso de multiplicarse solo por multiplicarse? ¿O cómo multiplicarse? ¿O cómo cuidar el mundo? ¿Cómo desarrollar el mundo? Entonces, hay muchas cosas ahí que pienso yo que hay mucha tela que cortar que nos compete a Sí. nosotros. En estos días he estado mucho pensando en eso, en el tema de la creación, porque como es también como el cumpleaños de la creación, por decirlo así, entonces dije, hay Ujú, muchas cosas que hacer rituales, ¿verdad? O hacer cosas que quizás se vean bonitas, pero que a la larga son un peso. Para mí personalmente era como un peso. Me gustaba, sí, pero a la larga era un peso, era un ajetreo para llegar ahí y llegaba cansada y no hacía nada que me quedara para el resto del año, por decirlo así, de lección para mí o de aprendizaje o de algo que yo progresara, porque mirara que progresara. Okay. así es, muy bien. Mira que te dicen una cosa curiosa, por ejemplo, lo de que sí, Hashem no le dijo a la dama hacerse el hijod y estas cosas, y es cierto. También Hashem, muchas cosas para nosotros los judíos no no están claras en la Torah escrita. Y ahí es precisamente donde entra lo que es la Torah oral, que es la que desarrolla todo lo que no quedó explícitamente dicho, pero está allí, pero no quedó explícitamente dicho en la Torah escrita. Y precisamente
de allí es que los grandes sabios derivan muchas cosas que se están puestas para nosotros, inclusive, por ejemplo, el tema de rezar, estos 3 rezos que hacemos, tampoco están dichos en la Torá. Y por eso es que uno no puede desligarse de la Torá oral y de lo que digan los sabios, porque precisamente ellos vienen con una tradición de Moshe y también tienen la autoridad para decir las cosas y es allí donde si no está algo claro, tenemos que precisamente tener la orientación o que lo diga alguien que sí, desde el desarrollo de la Torah oral nos puede orientar y dictaminar cosas para nuestro camino. Así es, así es. Feni, por acá también levanto la mano, adelante. Buenos días, qué pena, Rad, me estoy Buenos días. cocinando y no puedo abrir la cámara. Sí, tranquilo. Rad, algo que decía Norma, creo que todos pasamos por ahí, ¿no? De estar en comunidades en las cuales nos estaban como volviéndonos religiosos, por así decirlo, y era una carga muy pesada, de verdad que sí. Entonces creo que todos hemos transitado como por ese camino hasta llegar hasta donde estamos. Y eso es lo que decía ella, de que es reflexionar sobre nosotros y mirar los cambios que nosotros tenemos en nuestra vida. Y cuando me siento a hacerme mi propia introspección y miro hacia adentro y digo, sí, he mejorado en esto, he mejorado en esto, porque pues también tengo cosas malas, ¿no? Y pues no me puedo dar palo también por eso. Entonces es solamente, incluso su clase da mucho con la clase del rabino Tubia, que ayer también habló acerca del tema y ustedes tienen tuvieron clase con el conceptos, rabino Tubia. sí señora, acerca del mismo tema. Y Ah, ustedes ok. dos tienen muy parecido el concepto en el cual, cómo manejar el tema de no ser judíos, ¿sí? Entonces, tienen muchas cosas muy parecidas y no entiendo por qué hay rabinos de que nos quieren como llevar hasta eso de que no, entonces ustedes prendan la vela de Shabbat después de las 7 de la noche o antes, o bueno, no sé cómo es el tema porque pues también estoy metida en esos caminos. Entonces, sí, es mucho mejor ahorita que simplemente reflexiono y miro mi vida hacia atrás y digo, bueno, he mejorado en esto, he empeorado en esto, esto, aquello, esto, lo otro. Él decía lo mismo que usted del tema de leer los salmos. Y pues es el lunes en la noche que comienza Rosh Rosh Hashanah. Hashanah. Sí. ¿Es el lunes en la noche? Sí. O sea, podemos comenzar a leer los salmos el lunes en la noche. Sí, claro, no hay problema. Okay. De hecho, nosotros Okay, también en Rosh Hashanah procuramos no estar ociosos y también hacemos muchos salmos también durante el día. Ok, Ram, muchas gracias. Sí, 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 sí. Ah, qué bueno, qué bueno. No, sí, así es. Yo creo que, mira, siendo sincero, ya antes de dar la palabra a Edgardo, para nosotros también como judíos que tenemos toda esta parte de liturgia que los sabios han establecido, los rezos, 3 rezos al día, el Shema antes de dormir y todas estas cosas, en algún momento también se nos puede hacer algo vacío, algo como que uno lo hace porque sí, pero no gratifica, no llena. Y esa precisamente es la lucha que tiene el judío también para que su abodaza, lo que tiene que ver con tefilá, no se vuelva algo monótono. Es una lucha constante, porque siempre estamos. Había un rabino que decía que rezar la mitad es segulá para encontrar cosas perdidas. ¿Por qué le decía? Porque cuando estaba rezando se acuerda, ya sé dónde puse tal cosa. En medio del rezo uno se empieza a acordar de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la lucha que tenemos nosotros en medio del rezo siempre. Sí, se nos vuelve vacío a veces el tema. Y la lucha es gracias a Hasidut mostrar el tema que tenemos que estudiar, que tenemos que estudiar algo de Hasidut antes de la tefilá, porque sí, puede, incluso para nosotros, si no se sabe manejar, puede llegar a ser una carga. Y por eso la Hasidut nos viene como a dar ese ánimo para poder hacer las cosas y salir adelante. Pero ahí está, ¿para qué? Si para nosotros es una lucha por ser buen judío, ¿por qué nos gira tomar algunas cargas que no son para ellos? ¿Sí me entiendes? Entonces, tienen una vida tranquila, una vida, un servicio muy lindo dentro de su identidad. Y si, bueno, si les gusta el judaísmo, como algunos, también conozco casos que ya están empezando un tema de conversión, etcétera. Entonces, claro que sí, ahí está el camino, de hacerse judíos completamente y hacer las cosas completamente como judíos. Así es eso que comento. Por acá, Edgardo. Adelante, Edgardo.
Shalom. Se te escucha bajito. Casi no te escucho bien. Quería preguntar, referente a el tema de las Cortes de Justicia y todo lo que se está hablando referente a la parte de los presos, de la elaboración de ciudadanía y de la autoridad. Ujú, Porque me llama bastante la atención de que usted coloca un ejemplo eh, referente a un baby de una corte que hizo un juicio, un dictamen, ujú, y le consultaron al Ramban. El Ramban, como era el prócer de la generación, le dijo, no, ellos se equivocaron, que eso no debió ser así. ujú, Entonces, si pudiese hablar un poco referente al orden de autoridad, porque, eh, ujú, o ujú. sea, el posea las actas por encima del DIN, entonces, ¿para qué están o sea, por encima de de los rey DIN? Sí. Si él los puede destituir, entonces puede destituir una corte. O sea, si hace un dictamen, hace un fallo equivocado. Ujú, Porque se supone que si se va a armar un tribunal, obviamente los jueces tienen que ser personas extremadamente preparadas. Años y años de años con su CNJ. O sea, no pueden dictaminar cosas ujú, sin sus respectivas fuentes. sí. Entonces, ¿por qué consultar un Posec Alajá en esos casos? Eso es lo que no. Ay, que hay Posec Alajá en esta generación. En temas de Beneimoa, esa también es otra pregunta que tengo. Sí, pero mira, muy interesante lo que dices. Recuerda que la obligación de las Cortes de Justicia tienen dos obligaciones. Una, pues hacer cumplir la justicia y otra es no corromper la justicia. ¿Entiendes? Son dos obligaciones que están implícitas en el tema de Cortes de Justicia. Entonces, obviamente, pueden haber tribunales, o por lo menos en este caso, voy a hablar específicamente porque se puede ver complicado cuando digo puede haber tribunales, porque yo creo que todos los tribunales que están establecidos hoy día pues son Pedro Hashem y uno tiene que estudiar bien cada caso. Pero pensando en este caso específico, el Ramban aclara en su historia que había un proceder no adecuado, incluso a veces de parte de los líderes de Israel en ese momento. Ya, no de los líderes, vamos a hablar de los líderes de ciertos lugares. En aquella generación, como decir los Sí, reyes, tuvieron reyes corruptos y reyes que sí fueron sadiquín, por decirlo de alguna forma. sí, aunque no me atrevería a llamarlos corruptos, pero sí, digamos que era discutible muchas de las cosas que decían los líderes de ciertos lugares. Claro, no de la generación, sino de ciertos lugares. Y Ramban los cuestionaba muchísimo. Y por eso Ramban empezó a mandarle cartas y por eso hubo, digamos, enfrentamientos entre cartas y todo, porque el Ramban vino a aclarar las cosas. O sea, como quien dice, bueno, vamos a decirlo así. Parece que algo así, un problema de comunicación, que se oye solo. Pero fue la conexión al rabino.
Que se le cayó el internet, dice el Rab, y está esperando conexión. Esperemos un ratito. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? No sé qué pasó, se perdió el internet aquí. Sí, lo escuchamos. Demoró unos minuticos, menos mal que retornó. Y bueno, gracias por esperarme de vuelta. Sí. Bueno, estaba respondiéndole a Edgardo de que, ¿cómo es? De que sí, que los tribunales están allí, pero al mismo tiempo, en esa generación, Ramban criticaba, digamos, lo que estaban haciendo ciertos líderes de ciertos lugares al permitir ciertas costumbres que no eran adecuadas o incluso no ocuparse también de los simples, de las personas que no sabían mucho Torah, etcétera, los aislaban un poco. Entonces, él fue muy crítico en ese aspecto. Entonces, como que a pesar de que había tribunales, en ciertos lugares no estaban tampoco haciendo las cosas de la mejor forma. Y por eso el Ramban cuestionaba y en ese momento era la autoridad y tenía ese poder, digamos, sobre todo. El poder no lo tenía el Ramban, porque sí, o sea, el poder se lo daba la Torah. El Ramban estaba simplemente haciendo las cosas
que la Torá decía que había que hacer. O sea, ellos también deberían haberlo sabido, pero están procediendo mal. Entonces, en ese caso específicamente, el Rambam tenía esa autoridad porque precisamente era una generación que se estaba debilitando muchas cosas desde el aspecto interno del pueblo judío en ciertos lugares, sobre todo por allá en Egipto y eso que él estaba viendo, que no hacían nada precisamente para ayudar a los judíos simples que estaban adoptando prácticas paganas que no eran correctas. Se cuestionaba eso, como que los líderes no dicen nada, entonces él fue muy crítico en ese aspecto. Ya hablar de directamente si una sola persona, digamos, puede, como dices tú, digamos, deslegitimar lo que hace un tribunal, pues obviamente a ciencia cierta eso no tiene, o sea, es más el poder que tiene un tribunal que lo que tiene una persona. Pero si hablamos de esta persona, que es el Rambam, él tenía en ese caso más autoridad que ellos, porque también ellos estaban haciendo cosas que no estaban muy de acuerdo a lo que debería ser correcto. Ok, en ese punto. Entonces, de manera simple, obviamente un tribunal tiene mucha autoridad, más que cualquier persona. Ok, pero también a veces los tribunales, no creas que se lo saben todos, también los tribunales muchas veces para legislar tienen que consultar, estudiar, incluso consultar personas que están también con bastante autoridad en ese tema de lo que están legislando, algo así. Entonces, sí, o sea, digamos que mm, lo normal es eso. El caso de Rambam, en ese caso específico, era un caso muy especial. Y lo ideal precisamente es que cada tribunal establece tiene la autoridad para establecer esas cosas, ¿ok? Creo que esa era la pregunta. No sé si de pronto se me olvidó algo en la interrupción. ¿Sí? Sí, no, sí, no, estuvo todo muy, bastante completa, en cierto Ujú. sentido, creo que se abarcó gran parte de mi inquietud. Ah, bueno, yo le preguntaba también si habían poskim en nuestra generación. ¿Quiénes eran los poskim de las leyes Benignoa en nuestra generación? Si los conocemos. Mira, O si nada más que hablan sí. hebreo y no salen por internet y algo así. Yo escuché hablar de uno, porque un amigo judío me comentó de que había un posek, no me acuerdo en qué ciudad me dijo, al que él le consultaba temas de benignos, ¿ya? Pero no sé quién es. O sea, no es por lo menos sí sé, no es alguien que esté en redes sociales, ni pidiendo clases, son personas que están en su trabajo y dirigiendo sus comunidades, etcétera. Pero sí hay personas que pueden ayudar en ese tema y de pronto consultarse de casos muy específicos. Hay que transmitir la inquietud a esas personas. Yo personalmente, sinceramente, no tengo el contacto con algún POSEC que yo pueda consultarle detalles que no conozca. Tampoco me he visto como en la necesidad de tener un caso que me implique tener que averiguar esa consulta, pero creo que sí, sería bueno conseguir ese contacto, pero no, obviamente sí, hablan hebreo como tú dices, pero no conozco específicamente a alguien, eh, pero sé que los hay, en Israel los hay. Ok, Rabino, disculpe, y la diferencia entre, por ejemplo, hay muchos libros de rezos, bueno, bueno, no, no es que son libros de rezo, son Ujú, manual de leyes, son libros de ujú, leyes, como ya sabemos, sí, pero los que lo escriben no son posek alajá, o sea, no son poskim. ujú, Entonces, eso no podría ser un problema, porque si viene una autoridad, un posek alajá y dice, las cosas son, en esta área de las leyes benignoas son así. Y entonces ya otros rabinos han escrito libros de rezo basándose en fuentes de, digamos, de literatura antigua. ujú, Entonces, eso no puede ser un problema después al momento de uno aplicar las leyes benignas, porque uno se guía por los libros que escriben los sabios. ujú, Pero entonces no son poskim, ese es el problema. Entonces viene un poskim y dice otra cosa y a la ujú, final nos podemos meter todos en un problema a la final sí. por, Bueno, es- mira, por, e- por esa, ese es problema muy de buena autoridad, por pregunta. decirlo de alguna manera. Ahora, muy buena pregunta. Yo creo que también podríamos analizarlo desde el punto de vista que, bueno, si no se pueden adaptarse al IJOD o tomar textos de la IJOD para lo que es benigno, por lo menos hasta que no lo diga alguien con la autoridad,
Pues la pregunta también te la cambio un poquito, es ¿por qué surgen entonces algunas opciones de Sidurín para Bnei Noach? Si también es una adaptación, no es una adaptación. Bueno, la respuesta es, algunos que están por allí propuestos son adaptaciones que no se deben usar, están transgrediendo el precepto, o lo que estamos diciendo, están transgrediendo el tema de modificar textos judíos de la liturgia judía para adaptarlos a Bnei Noach. Algunos de los Sidurín que están por allí no son aptos, no se pueden usar. Ni siquiera tenemos que ser poskim para poder decir esto no se puede, sino que sabemos cómo son las leyes, que conocemos nuestro Shulchan Aruch y podemos decirlo con claridad, esto no está bien, o sea, esto no es muy problemático y aquellos que sugieren, yo vi uno incluso que sugería como una modificación de la midá, algo así, o sea, es terrible, o sea, modificar la midá es la central es donde más los sabios dicen que esto no se puede modificar, no se puede cambiar y quien hace esto, o sea, es ahí donde más se centran las provisiones. Entonces, quien hace esto, estos sidurín, no son aptos. Ahora, si te das cuenta, los poquitos sidurín que son recomendados, ¿qué es lo que tienen? La mayoría son salmos, ¿ya? Y explicaciones de un poco de las leyes de Bnei Noach, y de pronto alguna plegaria por allí, digamos, que se incluye alguna cosita, pero en verdad, de pronto, como no todos los noajidas conocen un sidur judío, perdón, en verdad, si lo miran, no se parece en nada. Un Sidur Najida es una guía, de hecho, casi no es un Sidur, es una guía para aquel que de pronto, y así siempre se aclara también en los Sidurim, para aquel que de pronto te deja claro que la tefilá opcional, perdón, la tefilá es personal, del corazón de la persona, Teilín es buen libro de rezos, pero dice aquel que de pronto no sabe cómo rezar, no sabe qué decir, entonces se le da una sugerencia práctica de cómo empezar a hacer. Eso es lo que es un sidur. La mayoría de los sidurín que son aptos, curiosamente, son los que casi no traen nada. Pero los que están agregando de muchas cosas, que la midá, que no sé qué, esos no son aptos. ¿Sí me entiendes? Esos son muy problemáticos, incluso pueden ser una transgresión. Entonces, ¿qué es un sidur majida? Los que prácticamente tienen unas cuantas guías para rezo y la mayoría son salmos, etc. Eso es lo que se permite y no necesitamos realmente como ser postín para poder darnos cuenta porque ya tenemos nuestras leyes para poder, y quien hace eso de pronto, aún pasando por encima de esa ley, obviamente está haciendo mal. Es un judío que está haciendo algo mal. O sea, no es correcto. ¿Ya? Gracias. Sí, ok. Bien, bueno chicos, vamos a dejar por allí. Les agradezco mucho la participación, la asistencia, la espera después de la interrupción también, que muchas gracias por eso. Les deseo a todos una excelente semana. También sean todos juzgados para bien, y aprovechamos estos días también para incrementar en actos de bondad y poder entonces también tener un misericordia de parte de Hashem, un juicio bueno, un año bueno y dulce para todos, para sus familias, con muchas buenas noticias, todo lo mejor. Amén. Gracias, Raf. Chao, chao. Gracias, Que estén Rabino. bien. Gracias, Shalom. Chao. Gracias. Gracias, David. Shana Tova para todos. Shana Tova.